Hola y bienvenidos al tema 7 de este curso taller de guión de cortometraje. Me puedo imaginar que ya debes estar ansioso por terminar de escribir tu guión, ya falta poco, pero antes de llegar a la meta del curso nos hace falta hablar de dos temas que para mí son importantes que tú conozcas, que es los aspectos legales y cómo registrar un guión una vez que lo hayas terminado, y por otra parte, qué haces después que ya tienes el guión escrito y registrado, cómo lo puedes vender o cómo lo puedes mostrar, cómo lo puedes exhibir para que se convierta finalmente en lo que pretende ser cualquier guión, una obra cinematográfica. Por tanto, vamos a empezar a hablar de estos temas, de los aspectos legales para el registro del guión, que es el tema 7. Vamos a considerar que cualquier guión es producto del trabajo intelectual de una persona o un equipo de personas. Por tanto, hay asuntos legales que siempre van a estar implicados, ¿no? El reconocimiento de la autoría es uno de ellos, pero muchas veces vamos a trabajar por encargo, por lo tanto, en esos casos seguramente estamos trabajando con un contrato de por medio, o en otras ocasiones vamos a trabajar en equipos, ¿no? En esos casos pues también tenemos que dejar claro cuál es la responsabilidad individual y colectiva, y aunque trabajemos de manera solitaria, el hecho de que exijamos el reconocimiento de nuestra autoría pues es un asunto legal que tenemos que considerar, ¿vale? Quisiera, antes de entrar a hablar de este tema, dejar con mucha claridad que no soy abogado, ¿no? Pero tengo algunos conocimientos que me gustaría compartirles a ustedes, pero en ningún caso se lo tienen que tomar como una asesoría legal, ¿no? En estos temas yo siempre les voy a sugerir que contacten con expertos, con abogados, o se documenten con obras que les puedo yo dar la referencia, ¿no? Que se las puedo compartir incluso, libros o artículos académicos que traten específicamente de estos temas, porque hay cuestiones que son demasiado complejas que a mí se me pueden escapar, ¿no? Por ejemplo, cuando las historias se tratan de hechos reales o sobre la biografía de una persona, hasta qué punto tenemos derecho de apropiárnoslas o tener la posibilidad de reinterpretarlas o hacer algo creativo, una obra de guión cinematográfico con la biografía de una persona, ¿no? O con hechos reales. En muchos casos nos vamos a encontrar tanto obras cinematográficas, literarias, dramatúrgicas, que tienen problemas con estas cuestiones legales, y por tanto tener al menos nociones básicas de qué es la propiedad intelectual y cómo no estamos metiéndonos en problemas en estos territorios es muy importante y también muy necesario. Así que bueno, aquí hay una serie de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, este libro lo pueden encontrar ustedes en Google, ¿no? Y consultarlo, la importancia que tiene el derecho de autor para la distribución de las películas, por ejemplo, o este artículo académico de la propiedad intelectual del guionista, ¿ok? Léanlo con detenimiento, no se queden, por favor, exclusivamente con lo que yo les puedo contar, sino que en este tema les pido encarecidamente, igual que en todos los demás, pero en este particularmente, que sí hagan el esfuerzo de investigar y de documentarse por cuenta propia. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener cuidado es con la cuestión de los plagios, ¿no? Si una película ya está hecha, no pretendamos hacer un guión exactamente idéntico que aquello que ya está hecho. Pasa lo mismo con las canciones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las noticias que cierta canción es plagiada de otro tema anterior, o que ha sido demandada una cantante o un cantante porque su último éxito pues recuerda sospechosamente, al menos en algunos fragmentos, a temas anteriores, ¿no? Pues pasa exactamente lo mismo con el mundo del cine. Si tenemos una idea que pensamos que es original, siempre vale la pena echar un vistazo y documentarnos a ver si en las películas que se han hecho anteriormente encontramos similitudes, ¿no? Ahí la recomendación que yo les hago es
acudir siempre a este portal IMDb, International Movie Database. En International Movie Database, que es la base de datos de consulta cinematográfica más grande, más importante que hay en el mundo, pues tenemos esta ventana que ven acá, esta barra horizontal, se despliega y nos da esta posibilidad de búsquedas avanzadas. En esta búsqueda avanzada yo les puedo sugerir que en plot, es decir, argumento, escriban palabras claves. Aquí, por ejemplo, nos habla de los caballos, ¿no? Existe la posibilidad de poner una palabra clave y encontrar resultados relacionados con esa palabra clave, ¿no? Obviamente es muchísimo el universo de posibilidades que nos ofrece, entonces tenemos la posibilidad de irnos aquí a esta ventana, películas, televisión o videojuego, y hacer uso de la herramienta de búsqueda avanzada de títulos, en donde puedo elegir si quiero que sea una película o si quiero que sea un capítulo de televisión o una serie o un videojuego o un documental, ¿no? Marcando y desmarcando estas cuestiones. También el año de estreno, de qué año a qué año quiero que realice la búsqueda, el género de la película. A partir de todas estas combinaciones podemos darnos cuenta de que se van a ir reduciendo, lógicamente, las cantidades de opciones, ¿no? Y esta es otra herramienta remarcable, ¿no? Keywords, ¿no? Que en inglés significa palabras claves. Podemos escribir aquí conceptos, podemos escribir aquí ideas, podemos escribir aquí algún aspecto remarcable de aquello que deseemos buscar. Por ejemplo, busquemos estas palabras claves y veamos qué resultado nos ofrece. Con escuela, pues pueden ver ustedes, me da todos esos resultados, que si Harry Potter, Mujercitas, It, Spider-Man, ¿no? Son resultados muy heterogéneos, pero que si yo quiero hacer una búsqueda un poquito más específica, lo voy a ir articulando en función de otros detalles, ¿no? De otros detalles que sean importantes para mi interés, de darme cuenta que otro tipo de películas similares a la que yo estoy planteando se han hecho. Y una vez que ya tenga clara esa cuestión, pues la idea fundamental aquí sería pues intentar acceder y ver esas películas, ¿vale? Que existan obras con una premisa argumental similar a la que yo estoy planteando, en principio no debería de impedirnos desarrollar esa premisa. Aquí lo que tenemos que tratar es de que nuestra voz propia se escuche por encima de esas sinergias, de ideas universales o conceptos que pueden ser compartidos, para que a través de esa originalidad de la voz propia del guionista podamos encontrar nuestra propia versión de una idea que puede ser tan universal como los arquetipos de géneros, ¿no? De la comedia, el drama, el terror, la tragedia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no intentemos imitar a los Juegos del Hambre, pero si queremos tratar de hablar de esta universal idea de la lucha por la supervivencia, aunque la premisa sea la misma que los Juegos del Hambre, no estamos haciendo la misma película ni estamos escribiendo el mismo guión, ¿de acuerdo? Otra cuestión legal que tenemos que considerar en estos temas de propiedad intelectual es cuando adaptamos un guión, cuando adaptamos una novela, un cuento, cuando adaptamos para cine el trabajo de otro escritor, ¿no? De un escritor que a lo mejor desarrolló esa obra sin la intención de que fuera una obra cinematográfica. Por tanto, siempre, siempre, siempre en todo momento tenemos que hablar con el titular de los derechos de esa obra. Puede ser el mismo autor, o en caso de que el autor haya fallecido, pues seguramente tendrá que haber unos herederos, y si no son unos herederos directos, pues una fundación o el Estado o alguien que nos diga que
sí se puede llevar a cabo un contrato en el cual se nos cede los derechos para de una obra literaria hacer un guión para explotación cinematográfica. Entonces, tener siempre muy en cuenta eso de adquirir derechos o permisos para hacer guiones adaptados, ¿no? En primer lugar, en este tipo de contrato debe de especificarse siempre que es exclusivamente para una explotación cinematográfica. Se debe de negociar las condiciones, por ejemplo, la temporalidad, en cuánto tiempo vamos a llevar a cabo esa iniciativa, porque si no lo hacemos en 2, 3, 4 años, la temporalidad que estemos definiendo, el autor original puede tener derecho de vendérselo a otro productor o de vendérselo a otro guionista. Por tanto, el autor siempre va a exigir la opción de dar ese derecho exclusivamente a una persona, pero por cierto tiempo. Y si en ese tiempo no se aprovecha, pues él recupera la posibilidad de podérselo vender a otro. Lógicamente la transacción económica, cuánto le vamos a pagar a este autor original por dejarnos adaptar su obra, la propiedad de los derechos, por ejemplo, es algo que también se puede negociar. Si el autor original pues va a poseer derechos de la explotación comercial de esta película, si va a adquirir algo, y los créditos en pantalla, cómo es que se le va a dar reconocimiento al autor original. Y bueno, siempre, aunque sea el trabajo de un amigo, de un cuate, del que sea, siempre intentar que incluya una transacción económica, aunque sea simbólica, aunque sea de 10 pesos, lo cual no es tan raro, es algo que realmente habitual entre guionistas, colegas que se transfieren uno a otros los derechos, pero en buena fe, con amistad, pero las transacciones económicas son parte también de este negocio, ¿no? Y de los instrumentos legales que son los contratos. Entonces, bueno, esto sería como muchas veces la manera en la que aparecería en la portada del guión o los créditos de la película cuando el guión es obra del que lo adaptó, basado en la novela o en el cuento de fulanito de tal. Ahora pasemos a hablar de otro de los temas importantes que quiero que conozcan acerca de aspectos legales, ¿no? Y es el dominio público. El dominio público son todas aquellas obras que ya no le pertenecen a nadie, no le pertenecen al autor y nos pertenecen a todos, ¿no? No es de nadie y es de todos. El dominio público, en función de cada país, tiene su propia legislación, tiene su propia definición, pero esta sería como una definición más universal, ¿no? Entonces, aparte de estas obras creativas que a partir de X años después de la muerte del autor, pues están también los hechos históricos, ¿no? Los eventos reales no les pertenecen a nadie. Por ejemplo, el hundimiento del Titanic, eso no le pertenece exclusivamente a James Cameron, que hizo la película. El día de mañana, tanto tú como yo podemos escribir una historia sobre el hundimiento del Titanic porque nadie nos puede decir que en exclusiva ese hecho histórico le pertenece a él o a algún representado, etc. Y por otro lado, los personajes famosos, las figuras públicas. Ahí hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Para no caer en el riesgo de ser demandados por calumnias, por difamación, por intentar arruinarle la reputación a una figura pública, pero las celebrities, los famosos, también pertenecen a dominio público, ¿no? Estos personajes construidos de la fama, ¿no? Entonces, en el caso de las obras creativas pasan a dominio público después de la muerte del autor, pero a partir de cierto tiempo, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, es a partir de 80 años después de la muerte del autor. Y en el caso de otros países varía, ¿no? Lo primero que deben de hacer es investigar en el contexto en el que ustedes estén, en sus países, cuántos años debe de pasar después de la muerte de un autor, de un escritor, o de un guionista o de un dramaturgo, para que sus obras ya sean parte del dominio público y que a partir de ahí podamos reutilizarlas para las adaptaciones en guión cinematográfico, ¿no? En el caso de ciertas obras como Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿no? Que es una
obra de los hermanos Grimm que pertenecen al dominio público, tengan ustedes en cuenta que hay ciertas cosas que ya han sido registradas por las personas que anteriormente han adaptado estas obras al cine, ¿no? La versión de Blancanieves de Disney, los nombres que se le dan a los enanitos, eso es en exclusiva propiedad de Disney. No podemos hacer una adaptación de Blancanieves utilizando los nombres que le puso en su día Walt Disney y su equipo de trabajo. Así como, por ejemplo, una obra teatral de Shakespeare que haya sido reinterpretada o reeditada en la actualidad, si queremos hacer la adaptación no podemos utilizar exactamente el vocabulario de la adaptación contemporánea, porque estamos haciendo un uso de una propiedad intelectual reciente y no de la original de Shakespeare, que es la que en este caso sí que estaría en dominio público, ¿no? En el caso de las noticias y de los hechos reales, pues hay que tener en cuenta una cuestión que se llama uso justo, ¿no? El uso justo es cuando no intentamos difamar, cuando no intentamos hacer... obviamente cuando no estás mintiendo, cuando no estás calumniando, ¿no? Pero si, por ejemplo, queremos hablar de una famosa marca de hamburguesas, pero tratándole de imponer como la culpa de las obesidades o de la diabetes del mundo, pues ahí sí tenemos la posibilidad de que nos demanden y que estemos en un uso no justo de esta figura pública que es una marca comercial de hamburguesas, ¿no? Y en el caso de los personajes famosos, de las celebrities, pues hay una cuestión que se llama licencia poética. Nos podemos inspirar en la vida o en lo que se sabe o en lo que se cuenta, lo que está bien documentado de esas personas famosas y adaptarlos con creatividad a una historia de ficción, a un guión. Pero eso es mucho más fácil hacerlo con personajes que ya hayan muerto o con personajes que estén muertos y que no tengan herederos, porque es más difícil que así nos demanden, ¿no? Así es como que si ustedes se dan cuenta de los biopic que abundan en las carteleras o en la historia del cine, pues casi siempre es sobre personajes del estilo Marilyn Monroe que han fallecido y que pues no han dejado descendientes, por tanto es más fácil construir historias de ficción sobre estos personajes, ¿no? Y luego otra cuestión que tiene que ver con el uso de personajes famosos en el cine es la cuestión de la parodia, ¿no? Y la parodia se relaciona mucho con el humor o con la opinión personal, y eso también se relaciona con el uso justo en la adaptación de esos personajes a guiones cinematográficos. Tenemos dos ejemplos de dos películas del año 2013 o 2014, que es El discurso del rey y La red social. Ambos están basados en hechos reales, ¿no? En personajes reales, pero en un caso es un guión original, en el caso del discurso del rey, y en el caso de La red social de Aaron Sorkin, el guionista, pues se basó en una novela ya existente, The Network. Y para los productores normalmente es mucho más cómodo, mucho más seguro cuando van a producir, cuando van a hacer una película basada en personajes o hechos reales, apostar por esta cuestión de adaptaciones de obras literarias, porque en el caso de una demanda o en el caso de algún problema legal, pues se pueden respaldar en decir que el escritor, antes que ellos, fueron los autores de estas cuestiones, ¿no? Ahora ya para continuar hablemos de cuando se trabaja en equipo. Muchas veces cuando estamos empezando en la industria de la escritura para cine o para televisión, nos toca estar en un equipo de guionista y tenemos que ponernos de acuerdo en cuestiones legales con un co-guionista, con un colega, ¿no? Esto es algo que van a encontrarse también en muchas de las entrevistas que les he estado compartiendo. Lo primero que hay que hacer es también un acuerdo de colaboración, ya sea un contrato, ya sea un acuerdo de intenciones, en donde se tenga en cuenta cuál va a ser la remuneración, quién va a tener porcentajes en la repartición de los derechos, quién va a tener más o menos crédito en pantalla,
y lo mismo cuando nos encontramos escribiendo bajo contrato o escribiendo por encargo. Hay que definir mucho los acuerdos. Escribir por contrato o escribir bajo encargo tiene una serie de ventajas y de desventajas. La ventaja principal es que nos pagan por escribir, cosa que normalmente pues no suele ser muy fácil o muy habitual, y de las desventajas es que en la mayoría de los casos no vamos a ser poseedores de los derechos de ese encargo, por lo tanto no nos vamos a beneficiar para nada de las posibles ventas de este guión, y por otro lado, aunque seamos los autores, no podemos vender esa obra o ese guión a otro productor. Mantenemos la propiedad intelectual desde el punto de vista de la autoría, pero la explotación comercial se la estamos cediendo a la empresa o al productor que nos encarga realizar ese guión, ¿no? Entonces, aquí una recomendación y un aspecto muy importante a considerar es que se den pagos por adelantados o que se pueda fraccionar y puedan recibir pagos a lo largo de todo el trabajo hasta el final, y ver la posibilidad de compartir los beneficios y preguntar cómo va a estar la cuestión de los créditos en pantalla, ¿no? Si vamos a aparecer o si tenemos derecho de desaparecer también. Muchas veces participamos en una obra a la cual no nos sentimos muy orgullosos y tendríamos que tener también la posibilidad de decir que se quiten nuestros nombres de los créditos, ¿no? Entonces, preguntar cuestiones como si puedo cobrar más, o cómo voy a aparecer en los créditos, o si se puede quitar mi nombre, es algo importante a tener en cuenta. Y ya por último, una vez que tengamos un guión escrito del cual nos podamos sentir suficientemente orgullosos y satisfechos, pues lo primero que debemos de hacer es ir a registrarlo, ¿no? Eso consiste en pues pagar una tarifa normalmente para que un organismo nacional, dependiente casi siempre de los ministerios de Cultura o de Industria, reconozca que somos los autores y que esa obra nos pertenece y que podemos explotarla comercialmente. A partir de ahí, pues yo ya les he compartido en la introducción al tema, pues que en México es el Indautor, el instituto que se encarga de esta cuestión. El precio actualmente es de 271 pesos. No dejen de registrar sus obras porque en muchas ocasiones se van a encontrar con que tanto para concursos como para convocatorias de desarrollo de guión, una de las condiciones indispensables es que el guión esté registrado. Es la manera de demostrar que realmente sí hemos sido nosotros los autores de esas obras. Entonces, bueno, hasta aquí el tema 7. Es un tema de los que seguramente pues no estén tan apasionados, porque me imagino que tendrán más interés por seguir conociendo acerca de estructuras narrativas, desarrollo de personajes, tramas y subtramas, etc. Pero es una cuestión pragmática que tarde o temprano cualquier guionista se va a encontrar. Por tanto, como les dije al inicio, no dejen de investigar por cuenta propia y, por favor, si tienen alguna pregunta o alguna duda, no dejen de hacérmelo saber para yo intentar ayudarles. Con esto me despido por ahora y les deseo muchísima suerte, muchísimo éxito y muchísimas gracias. Hasta luego.